¿Cómo están, iglesia? Nuevamente. Bien, un saludo más, pero no importa, es lindo saludarnos una y otra vez y reafirmar, ¿no?, que estamos bien, que estamos pasando un buen tiempo, disfrutando, adorando, creciendo, aprendiendo. Y bueno, yo personalmente siempre me siento muy agradecido, pero sobre todo bendecido por Dios al permitirme compartir un sábado más con ustedes en este tiempo. Así que seguimos avanzando en esta noche, estamos disfrutando, adorando mucho a nuestro Señor y bueno, hoy continuamos con esta serie Dios de Milagros. La próxima semana estaremos cerrando ya esta serie, si Dios así lo permite, y hoy vamos a estar hablando acerca del milagro de... Están expectantes, ¿no? Habían algunos que estaban allí interactuando en el Instagram, tratando de adivinar de qué trataba el mensaje de hoy. Hoy vamos a estar hablando del milagro de nacer de nuevo. Claro que tiene que ver con amor, tiene que ver con gracia, tiene que ver con salvación, tiene que ver con vida eterna. Y ahora vamos a estar detallando todo eso, pero el título del mensaje de hoy se llama El milagro de nacer de nuevo. Entonces vamos a ver, yo personalmente estoy convencido de que uno de los valores y principios que más representan la cultura del reino y que en este tiempo que vivimos más nos urge a nosotros incorporar como un hábito, no solo en la sociedad, sino en la iglesia también y en nuestras familias, es el de honrarnos unos a otros, desarrollar una saludable cultura de respeto, de admiración, de reconocimiento, de gratitud por el esfuerzo y el trabajo realizado por alguien en determinada tarea, más aún cuando somos bendecidos por Dios de alguna manera por aquello que esas personas hacen, ¿no?, desarrollan. Dios nos bendice de alguna forma y qué lindo es poder reconocer en gratitud el esfuerzo y el trabajo de esas personas. Ojo, no tiene que ver nada con adular a otros, ¿sí?, con estar con palabras innecesarias, tratando de no sé ni de qué, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con darle la gloria a alguien, porque sabemos que solamente Dios merece la gloria, pero sí tiene que ver con tener la humildad para reconocer y agradecer a otros por el trabajo que hacen. ¿Sí? Eso es fundamental en la cultura del reino, es un principio, un valor que tenemos nosotros como iglesia. La honra a Dios en primer lugar, pero también a quienes nos rodean. Es algo que vemos a lo largo de la palabra de Dios, que vemos en Jesús, principalmente en la forma en la que Él trataba a las personas. Pablo lo plantea de esta forma en su carta a los Romanos, justamente en un contexto en el que Él está hablando sobre el amor. Él dice en Romanos 12:10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, dice, respetándose y honrándose mutuamente. Es importante que atendamos esto nosotros. Y Proverbios 24:16 dice esto que también es importante recordar. Dice, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Así que qué importante, ¿no? Se vuelve constantemente reconocer a alguien por su trabajo, por su esfuerzo, darle gracias allí en lo privado, en la intimidad y reconocer el buen trabajo que están haciendo para la honra y la gloria de nuestro Señor en primer lugar, ¿no? Sin embargo, hay una conversación, y aquí ya vamos metiéndonos en el tema de hoy, una conversación bastante interesante que tuvo Jesús con un hombre llamado Nicodemo. Esta conversación quedó registrada allí en el Evangelio de Juan capítulo 3. Pareciera ser que en esta conversación que vamos a estar estudiando hoy, Jesús lejos de ser amable con este hombre, parece más bien un poco frío. Se mira a un Jesús muy directo en su respuesta y hasta, si se quiere, un tanto descortés. Lo que dice el texto es que este hombre aparece elogiando a Jesús por los muchos milagros que Jesús estaba haciendo. De entrada le llama rabí, lo cual ya era una muestra de honra. Los judíos llamaban así a aquellas personas que ellos consideraban tenían mucha sabiduría, gente respetable, que eran maestros, ¿sí? Y también le dice, pues es evidente que Dios te ha enviado y que está contigo, ¿sí? Entonces
Esto era algo inusual proviniendo de un fariseo, porque la mayoría estaba buscando más bien cómo acabar con Jesús. Y este hombre se aparece diciéndole todas estas cosas. Y sin embargo, parece que a Jesús no le importa mucho todo este protocolo, ¿sí? Y en lugar de regresarle los elogios a Nicodemo, le responde de esta manera. Voy a leer el texto Juan 3, desde el 1 hasta el 3, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Dice el 3, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, y de aquí es donde nace el mensaje de hoy, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Llama mi atención, ¿sí? Trato de imaginarme la escena. Este hombre viene expectante, seguramente emocionado a charlar con el influencer del momento, aquel que las multitudes estaban siguiendo, aquel del que todos hablaban, ¿sí? Y siendo que este hombre Nicodemo era un personaje bastante importante en su tiempo, era un hombre con un currículum completo, es muy probable que él esperaba que Jesús también le regresara los elogios. Wow, gracias Nicodemo, opino lo mismo, sos un crack, Nico, tus palabras me honran, gracias por estar perseverando en los asuntos de mi padre. Pero no, sin darle mucha vuelta, Jesús lo mira y le dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. De una, así directo. Es como si le dijera, no es esta clase de milagros lo que realmente importa, ni la sabiduría, ni el mucho conocimiento, sino un cambio radical en tu vida. Seguro Nicodemo queda helado en ese momento. De hecho es evidente, ahora vamos a ver por la forma en la que responde, siendo que era un hombre con mucha inteligencia, con mucho conocimiento, seguramente se le hizo un corto ahí en su cabeza, se le cruzaron los cables. Y esto que está pasando aquí para nosotros es muy importante, es muy relevante y es algo a lo que tenemos que prestar atención, porque nos recuerda que a diferencia de otros milagros que sí se mencionan en la Biblia, de los que hemos estado hablando, estos milagros que quizá viene elogiando Nicodemo, sanidades físicas, provisiones, multiplicaciones, milagros que son visibles al ojo humano y muchas veces milagros que las multitudes persiguen y que a veces nosotros perseguimos. Nacer de nuevo es un milagro maravilloso que se experimenta primero en nuestro corazón y que de allí empieza a cambiar nuestro entorno. Sin embargo, es un milagro que no todos persiguen porque implica un cambio radical en nuestras vidas. Y eso es lo que a veces nos cuesta. Queremos lo que Dios nos da sin tener que darle nosotros a Dios lo que Él nos pide a veces. Entonces, hace algún tiempo estaba leyendo un poco allí, navegando en las profundas aguas del internet, y estaba leyendo algunos artículos que me aparecían por allí y me encontré algo que me llama mucho la atención, o me llamó la atención. Son unas palabras que se le atribuyen a este cosmonauta Yuri Gagarin, que fue famoso por ser el primer hombre en viajar al espacio y darle la vuelta a la Tierra. Esta frase que voy a mencionar se hizo muy famosa en círculos ateos. Algunos afirman que no fue precisamente Gagarin el que la dijo públicamente, sino otra persona cercana a él que la escuchó de él y empezó a mencionarla en algunos círculos antirreligiosos del momento. Pero básicamente la frase sería algo como esto: después de que este hombre tuvo esta experiencia de estar allá arriba en el espacio, dijo algo como: busqué en los cielos y no encontré a ningún Dios. Busqué a Dios en los cielos cuando estaba allá arriba y no lo vi, no hay Dios. Y algunos dijeron: wow, probaste que Dios no existe.
Curiosamente, un tiempo más tarde, este hombre, John Glenn, otro astronauta que también fue al espacio y que estuvo sobre la Tierra en diferentes ocasiones, cuando él regresó de esta experiencia, sus palabras fueron todo lo contrario. Él dijo: vi a Dios en todas partes, sentí su gloria en el cielo, vi su presencia en las estrellas, sentí su poder bajo el sol, he visto a Dios en todas partes. Comentarios totalmente opuestos, antagónicos, ¿sí? Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué dos hombres con una preparación tan similar y con tantas cosas en común vieron cosas tan diferentes? Cabe destacar que este último, John Glenn, era un hombre nacido de nuevo. Él se reconocía a sí mismo como cristiano seguidor de Jesús. Y hay milagros como la salvación de la cual habló Guille, milagros como la paz sobrenatural de la cual nos habló Irene, milagros como sanidad interior, perdón de pecados, como ver el reino de Dios extendiéndose en la tierra a pesar de toda la maldad que existe hoy en día. Son milagros que nosotros no vamos a poder ver ni experimentar a menos que primero hayamos experimentado en nuestro corazón el milagro de nacer de nuevo. Y esta era la diferencia que había en estos hombres. Así que vamos a orar, pedirle al Señor que continúe guiándonos, dirigiéndonos en esta noche, hablándonos y por supuesto transformando nuestros corazones una vez más. Papá, te damos gracias, Dios, por esta reunión tan hermosa que nos estás regalando, Señor. Gracias porque nos permites exponernos a tu palabra, Señor, viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, Señor. Y nuestro anhelo profundo es que estés tocando las fibras más sensibles de allí, Señor. Que estés quitando la callosidad, Señor, que se haya podido hacer en nuestro corazón, esa dureza, Dios, que a veces nos impide ser obedientes en aquello que tú nos estás enviando a hacer, en aquello que tú nos estás pidiendo, Señor. Que tu gracia abundante, Señor, sea derramada sobre nuestras vidas y que a partir de allí, Señor, podamos dar esa gracia a aquellas personas que tenemos, Señor, alrededor nuestro, Padre. Te lo rogamos, Dios. Háblanos, Señor, queremos escuchar tu voz y que una vez más nuestras vidas sean transformadas. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo oramos, Señor. Amén y amén. Bien, básicamente en términos bíblicos, nacer de nuevo se refiere a esto, ¿no? Es un cambio radical en nuestra forma de vivir. Es como si alguien volviera a nacer de nuevo. Y esto tiene sus implicaciones, ¿sí? Implica que hay cosas que tienen que aprenderse desde cero. Hay hábitos que tenemos que empezar a cambiar, a reemplazar. Es como cuando un recién nacido tiene que aprender a hacer cosas, ¿no? A comer, a hablar, a caminar. De la misma forma nosotros estamos aprendiendo nuevas cosas una vez que empezamos esta nueva vida en Cristo. Por eso, como decía Iri ahora, es como un escuchar, y porque la palabra lo afirma también en Filipenses, que el venir a Cristo es un proceso en el que nosotros vamos a ir siendo transformados de a poco. No significa que ya vamos a alcanzar la perfección, no significa que ya vamos a comprender todo ni a saberlo todo, sino que estamos en este proceso donde Dios nos va sanando y transformando. Pero empiezan a haber cambios en nuestra vida, principalmente en la forma en la que vivimos y nos relacionamos con otros. Entonces, si antes éramos personas que gritábamos por todo, que usábamos malas palabras, ahora en Cristo empezamos a hablar con amor. Empezamos a mostrar amabilidad, empezamos a honrarnos unos a otros. Si antes era una persona que no honraba a mi esposa, que no trataba bien a mi esposa, ahora empiezo a honrarla, empiezo a respetarla, empiezo a verla distinto, empiezo a tratarla distinto. Si antes era una persona terca, orgullosa, que no escuchaba a otros, ahora empezamos a vivir en humildad, buscando consejo en otras personas. Si antes era una persona mentirosa, ahora le pedimos a Cristo que por su Espíritu Santo nos dé las fuerzas y nos ayude a ser personas honestas, personas que viven con integridad en cada área de su vida. Y decimos que nacer de nuevo es un milagro porque no es resultado de esfuerzo humano, sino de la gracia y del poder de Dios. No importa cuánto me esfuerce yo, cuántas cosas intente hacer yo, si yo no le permito a Dios entrar a mi vida,
En nuestras fuerzas, en mis fuerzas, es imposible que realmente yo logre cambiar el rumbo de mi vida. Y es lo que Jesús le está tratando de hacer ver a Nicodemo. Jesús le está diciendo a este hombre, y de aquí surge el primer punto. Voy a compartir 3 principios que extraigo de este texto. Lo primero es que si nosotros queremos ver el reino de Dios y experimentar este nuevo nacimiento, necesitamos poner nuestra confianza en Dios y no en nuestros esfuerzos. Eso es crucial, es reconocer que necesitamos un Salvador en nuestras vidas, que no podemos salvarnos a nosotros mismos aunque quisiéramos hacerlo. No es posible. Y aquí voy a hacer un paréntesis importante, porque no estoy diciendo que esforzarse sea algo malo, ¿sí? Hay que esforzarnos para muchas cosas que Dios nos manda hacer. Tenemos que ser esforzados y valientes. Y aclaro esto porque hay personas que cuando escuchan que no es por nuestro esfuerzo, ya luego no quieren hacer nada, ¿sí? Hay que esforzarnos en las cosas que Dios nos manda. Hay que ser diligentes, hay que perseverar, hay que ser disciplinados, hay que poner de nuestra parte. Pero cuando se trata de nuestra salvación, cuando se trata de nuestra alma, de nuestra deuda con Dios, no hay nada que nosotros podamos hacer. Dios lo sabe, por eso proveyó un Salvador, a alguien que hizo las cosas por nosotros. Solo tenemos que depositar nuestra confianza en Él, poner nuestra fe en Él y entregarle nuestra vida. Entonces, este hombre con el que Jesús está conversando, Nicodemo, era un hombre que tenía el cartón lleno, digamos, en términos humanos. Probablemente era un hombre muy rico, con mucho dinero. Él fue quien llevó mirra y aloes para preparar el cuerpo de Jesús luego de que murió. Esto era caro, no cualquier persona podía comprarla. Nicodemo pertenecía a la secta de los fariseos, lo cual era un grupo muy cerrado, sí, era un grupo conformado por los mejores hombres del país religiosamente hablando. No había ley inventada por ellos que estos hombres no cumplieran al pie de la letra. No solo era un fariseo, sino que era miembro del Sanedrín también, que era un grupo más reducido, era como un tribunal supremo judío conformado solamente por 70 miembros. Y seguramente era un hombre también que venía de una familia distinguida, un hombre con influencias, con preparación académica, con mucho conocimiento, pero con un agujero enorme en el alma, con un vacío en el corazón muy importante. Y por eso Jesús le dice, te digo la verdad, Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y es como si le dijera, necesitas cambiar tu vida, necesitas cambiar el rumbo, pero para eso, lo primero que debes hacer es depositar tu confianza en mí y reconocer quién era Él en realidad. No alguien perfecto, Nicodemo, no alguien intentando cumplir un montón de leyes huecas y sin sentido, sino reconocerte como un pecador urgido de la gracia de Dios sobre tu vida. Esa es la confrontación que Jesús le hace a este hombre. Craig Rochelle, este pastor, escribió lo siguiente, él dijo, hasta que no te veas a ti mismo como un pecador, nunca verás tu necesidad de un Salvador. Y eso es lo que les ocurre a muchas personas hoy. Siguen pensando que son demasiado buenos como para necesitar a un Salvador en sus vidas. Creo que hace poco les compartí la historia de esta señora, la conocimos, una señora con muchos recursos económicos. Y conversando, cuando se enteró de qué hacíamos nosotros, ella nos dijo, en este lado de la ciudad no necesitamos eso. Si quieres ser exitoso en eso que viniste a hacer, debes ir a los barrios carenciados, ¿sí? Yo me quedaba pensando como si la única necesidad del ser humano fuera material. Está aquí en el corazón. Nacimos con un agujero enorme, con una naturaleza que lo que quiere hacer es apartarnos de Dios, alejarnos de Dios, que vivamos en contra de Dios y de lo que Dios estableció. Y el único que viene a restaurar eso, a poner eso, a llenar el vacío de nuestro corazón es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero para empezar ese proceso, esa transformación en mi vida, primero debo reconocer quién soy yo, un pecador que necesita con urgencia la gracia del Señor sobre mí. Eso es lo primero que Cristo le enseña a este hombre.
Pero el segundo punto que quisiera compartir hoy, que también es aplicable para nosotros, es que nacer de nuevo significa cambiar por completo nuestra forma de pensar, ¿sí? Es permitirle a Dios que nos haga un reseteo en el sistema operativo, ¿sí? De golpe. Todo aquello que hemos venido acumulando por años, que por su Espíritu Santo nosotros podamos empezar a pensar con la mente de Jesucristo. Esta fue la respuesta de Nicodemo cuando Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Le dijo: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Es como si en su mundo religioso, lleno de tradiciones, lleno de reglas, lleno de leyes, lleno de cosas que él puede controlar y manejar, no hay posibilidad para él. Esto no cabe en su cabeza. Él no comprende cómo esto que Jesús le está planteando puede ser posible. Le parece imposible, ¿sí? Y no porque él no quiera un cambio, por supuesto que lo quería, por supuesto que lo necesitaba. Él se atrevió a ir hasta donde estaba Jesús, y para hacer eso ya él tenía que haber vencido algunos cuantos prejuicios. Él fue a buscarlo, él quería conversar con él. Él tenía sed, él tenía hambre, sabía que sus obras no podían saciar lo que sentía en su corazón. Sin embargo, esa forma tan cuadrada, tan estructurada de pensar, le impedía renunciar a su sistema religioso para empezar a incorporar el sistema contracultural de Jesucristo en su vida. Y allí estaba luchando él con esto, ¿sí? No entiendo, ¿qué es lo que me estás pidiendo, Jesús? Todo lo he hecho bien, me he esforzado, vengo a contarte y tú me dices: no entiendo lo que me estás diciendo. A nosotros con frecuencia nos pasa lo mismo. Es como que sabemos que lo que tenemos al frente es lo que nos conviene, hacia allí nos está llevando Dios, que eso va a traer bendición a nuestra vida, que va a traer bendición a nuestra familia, que es el cambio que necesitamos, que va a traer orden en el caos, que va a traer sanidad en lo que está enfermo, que va a restaurar lo que está roto. Pero el miedo al cambio, el miedo a lo que otros digan, el orgullo, el permanecer en la seguridad de aquello que nos es familiar y el no querer renunciar a lo que estamos acostumbrados, nos impide dar ese paso hacia un cambio radical en nuestras vidas. Y a veces entonces preferimos quedarnos allí. Jesús le responde de vuelta, esto es el versículo 5 en adelante: te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física. Esto tiene una implicación muy importante, porque ellos pensaban que la tradición, que por ser descendientes de Abraham ya tenían un lugar en el cielo, y Cristo le está desbaratando la teología con una sola frase. Se la destruyó por completo. Nico, no sabes nada, no entiendes nada, necesitas nacer de nuevo. Continúa: pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. Dice el 7, no te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. ¿Sí? Otra vez Cristo le está diciendo: si has vivido una vida intachable ante los ojos humanos, has tenido todo lo que has querido y que un hombre aún sin Dios en su vida podría llegar a tener: fama, poder, influencia, bienes. Sin embargo, yo quiero darte algo distinto. Sin embargo, yo quiero darte algo nuevo, alguien que nadie más puede darte. Quiero darle vida a tu vida y que experimentes vida en un nivel que jamás has experimentado. Y para eso tienes que cambiar tu forma de pensar y empezar a ver las cosas de una manera diferente. Y allí estaba este hombre. Seguro no sabe ni qué reaccionar, ¿sí? Ni cómo reaccionar. Entonces recuerdo la historia de esta persona. Hace algunos años atrás compartió su testimonio justo cuando yo estaba dando mis primeros pasos en la fe, y esta historia
trajo mucha sanidad a mi vida, me transformó a través de ella Dios. Este hombre contaba que él creció en un hogar con muchas carencias, afectivas en primer lugar porque su padre los había abandonado, estuvo ausente siempre, pero también carencias económicas porque dependían solamente del salario de su madre, que no era mucho, y además eran como 8 hermanos en su familia. Entonces ahí estaban luchándolas, peleándola para salir adelante, su mamá trabajando, consiguiendo algo por aquí para llevar alimento a su hogar. Pero dice que a pesar de estas dificultades, su mamá siempre se ocupaba, no importa cómo fuera, pero ella siempre hacía lo que estuviese a su alcance y que fuera necesario para que en los cumpleaños de él y de sus hermanos nunca faltara una torta para celebrar en familias. De alguna manera algo arreglaba, algo hacía, se las ingeniaba, pero la torta iba a estar para celebrar los cumpleaños de sus hijos. Era la mamá quien se encargaba de hornear la torta, pero el problema es que solo tenía un molde, nada más. Sí se llaman moldes acá, solo tenía un molde para hornear las tortas. Y ese molde tenía forma de conejo, ¿sí? No había mucho recurso para comprar otro molde. Ahí va a aparecer el molde en la pantalla, porque yo no sé si ese tipo de molde fue común acá en algún momento. En Costa Rica, cuando yo estaba chico, eran muy comunes, ¿sí? Mi bisabuela tenía uno y siempre horneaba tortas ahí. Ese era el molde, una cabecita de conejo nomás. Eran muy básicos. Entonces él cuenta que cuando celebraban los cumples, su madre, con este corazón que tenía por su familia, les permitía que además de sus hermanos invitaran a un amigo cercano para celebrar juntos. Puedes invitar a un amigo del barrio, de tu escuela, trae un amigo para que celebre con nosotros. Y celebraban juntos, pero dice que todos los años era la misma torta para todos los hermanos, siempre la misma, y así un año tras otro año, tras otro año, tras otro año, la misma torta de conejos. Y que un día su amigo le preguntó, ¿y por qué la torta siempre es la misma, no? Es como que venimos año tras año y siempre vemos la misma torta. Ahí va a aparecer el resultado más o menos de cómo quedaban esas tortas. Esa está linda, las de mi bisabuela eran mejor, pero algunas podrían ser una experiencia aterradora para los niños de aquella época. Entonces él le dijo, ¿por qué? O sea, ¿por qué siempre es la misma torta? Entonces se avergonzó. Él contaba cómo se avergonzó de eso. Todos los años es lo mismo. Y entonces empezó a orarle a Dios para que en su próximo cumpleaños la torta tuviera otra forma, ¿sí? Sin embargo, eso no pasó. Llegó el año siguiente, la misma torta. Así que volvió a orar a Dios para que ocurriera lo mismo, pero eso no pasaba, ¿sí? Seguía siendo la misma torta. Así que decidió cambiar la oración y le dijo, Dios, ¿por qué mejor no le provees a mi mamá para que compre un molde distinto y nos pueda hornear una torta distinta? Pero eso tampoco pasaba, ¿sí? Y lo que ocurrió fue que en ese tiempo ese molde de su mamá, que ya estaba viejo, se rompió y tuvo que tirarlo a la basura. Entonces él dijo, gracias Dios, gracias, porque ahora mi mamá va a tener que comprar un molde diferente, y ya no me va a dar vergüenza cuando vengan mis amigos a celebrar el cumpleaños. Pero llegó el momento del cumple, su mamá está horneando la torta y dice que cuando entró a la cocina, la sorpresa que se llevó es que la mamá compró el mismo molde con cabeza de conejos. Y dice que la torta siguió siendo la misma por muchísimos años. ¿Por qué comparto esto y por qué les digo que esta historia transformó mucho mi vida? Hay cosas que nunca van a cambiar en nuestra vida si nosotros no cambiamos el molde en el que estamos viviendo hoy. Nunca van a cambiar. Hay moldes en los que el mundo nos ha metido creyéndonos que es ahí donde debemos estar, patrones de conducta que hemos aprendido desde chicos, moldes que se repiten una y otra vez en nuestra familia, en nuestros hijos, generación tras generación, año tras año, maneras de pensar, actitudes, hábitos que no van a cambiar en nuestra vida hasta que no le permitamos a Dios entrar por completo y que transforme nuestro corazón y nuestra forma de pensar. Y vamos a seguir teniendo la misma torta de conejo
todos los años, todos los días, en cada circunstancia, hasta que Cristo no nos transforme y podamos experimentar ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Otra versión dice, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a pensar distinto, a cambiar la mentalidad, a cambiar el chip, a salirnos del molde. Dice 1 Corintios 2, 14 al 16, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Y esta es la parte a la que quiero que prestes atención. Nosotros, por su parte, tenemos la mente de Cristo. Tenemos que pensar distintos, ¿sí? La Biblia y el Espíritu Santo nos ayuda a pensar, a razonar de una forma diferente, y tenemos que cambiar todo eso que hemos acumulado, que quizá para nosotros, bueno, es así lo hacían mis viejos, así lo hacían mis abuelos, así lo hacían mis hermanos. No, Dios quiere cambiar nuestra vida y tenemos que cambiar la forma en la que pensamos muchas veces y empezar a pensar como piensa nuestro Maestro, como piensa nuestro Salvador. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros y Él nos guía y nos ayuda a pensar distinto, y que a partir de allí nuestra vida y áreas en nuestra vida empiecen a ser transformadas por el poder de Dios. Que Dios nos ayude y que podamos salirnos del molde en el que hemos estado metidos por tantos años, para empezar a ver cambios en nuestra vida y pensar de una forma diferente. Y número 3, este es el último principio que quisiera compartir hoy, es que nacer de nuevo tiene que ver con morir para poder vivir, ¿sí? No se puede experimentar nuevo nacimiento si primero no estoy dispuesto a morir a mí mismo. Solo así la vida de Cristo va a empezar a llenar mi vida, y por su Espíritu Santo Dios nos va a usar para impartir esa vida a otros, para ser de bendición en la vida de otros también. Esto parecía ser que era lo que más le estaba costando a este Nicodemo, porque vivimos en una cultura que nos dice que nosotros tenemos que ser el centro de todo, que son mis planes, mis proyectos, mis asuntos, mis deseos. Cristo nos dice, necesitas morir, dejarme entrar a tu vida para darte nuevos planes, nuevas metas, nuevos proyectos, nuevas relaciones, nuevos sueños. Otra vez Nicodemo le pregunta, Juan 3 del 9 al 10, ¿cómo puede suceder esto? Ojo con la respuesta de Jesús. Puedo leer el tono sarcástico con el que Jesús le responde, versículo 10. Tú eres un maestro famoso en Israel y no lo sabes. Es como si le dijera, Nicodemo, ¿conoces la escritura de principio a fin? ¿Sabes las profecías? ¿Las conoces? ¿Dominas la ley? ¿Y no puedes ver cómo allí Dios revela su plan para salvar a la humanidad? Nicodemo, no tiene que ver nada con una religión. No tiene que ver nada con un grupo de hombres intentando alcanzar la salvación por sus fuerzas. Y estos judíos no era que no comprendían el concepto de nacer de nuevo. Muchos de los autores del Nuevo Testamento escribieron sobre esto. Era algo común en el pensamiento griego de aquel tiempo, y los judíos lo usaban para referirse a las personas que se convertían del paganismo y aceptaban el judaísmo como su religión, ¿sí? Ellos hablaban de que habían experimentado un nuevo nacimiento, pero ¿qué pasa? Ellos lo conseguían con oraciones, mediante algún sacrificio, mediante el bautismo, mediante la circuncisión, y cuando ya tenían todo ese check ahí, ellos decían, ok, hiciste todo lo que tenías que hacer, naciste de nuevo, eres un hombre que nació de nuevo. Ese era el problema, que buscaban hacerlo en sus fuerzas, buscaban hacerlo a través de las obras, sin la necesidad de un salvador, de un mediador entre ellos y Dios.
Y Cristo le estaba diciendo, tienes que morir a eso para dejarme a mí entrar en tu vida y transformarte. Dice Juan 12, 24 al 25. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la humanidad. Otra vez, no tiene que ver con volvernos personas desinteresadas, que no les importa nada, que no se esfuerzan, que no tienen metas, sueños, aspiraciones. Tiene que ver con renunciar a aquello que yo sé que hoy me está impidiendo acercarme a Cristo Jesús y dejar que Él dirija mi vida. Tiene que ver con aquello a lo que estoy aferrado, que necesito soltar porque se está convirtiendo en un obstáculo y que no me impide abrazarme por completo a la gracia, al amor, a la misericordia, pero también a la soberanía y al poder de Dios gobernando mi vida en cada una de sus áreas. Eso significa, allí empezamos a dar mucho fruto. Cuando morimos a aquello, cuando renunciamos a eso y le decimos, Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Haz con ella lo que tú consideres que tienes que hacer. Entonces va a aparecer ahí en pantalla una foto. Esa foto me la tomé en el año 2017 allá en Colonia del Sacramento, por cierto, uno de mis lugares favoritos del Uruguay. Y estaba caminando por allí cuando veo en la pared ese graffiti y por supuesto que corrí hasta él y me senté al lado y le dije, Ire, tómame una foto aquí por favor, porque necesito tener este recuerdo conmigo. Lo hice porque creo que la respuesta a esa pregunta es sí. Sí, en Cristo no solo hay vida antes de la muerte, sino después de la muerte también. Pero para que eso ocurra, yo necesito morir primero a mí y recibir la vida abundante que solamente proviene de Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos nosotros. Aquí estamos, Dios. Transfórmanos, haz en nuestra vida lo que tú consideres que tengas que hacer. Cámbianos, Dios, y amóldanos conforme a tu voluntad. Le pido a los muchachos de la alabanza si me pueden ir acompañando para cerrar. Esto escribe Pablo en 2 Corintios 5, 17, por cierto es uno de mis textos de vida. Por lo tanto, si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Sí? Nuevamente quiero que le prestes atención y que leas este texto casi haciéndolo como una oración en tu vida. Por lo tanto, si alguno está en Cristo Jesús, cuando Él es el centro de nuestra vida, cuando Él es mi Señor, mi Salvador, cuando Él es el que gobierna, cuando lo dejo a Él que dirija mis pasos, que me guíe, que haga su voluntad en mi vida, cuando esto es así, en Cristo soy una nueva creación y las cosas viejas pasan y empiezan a venir cosas nuevas a mi vida. Entonces quisiera cerrar de la siguiente manera, ¿sí? Porque siempre me ha gustado ilustrar el nuevo nacimiento en Cristo y ahora que Ire lo mencionaba, créanme, que esto no lo hablamos antes de venir para acá. Que Ire nos haya invitado a reflexionar en el momento en el que Cristo vino a nuestras vidas, es el Espíritu Santo, ¿sí? Y me hizo recordar ese día como sentado así en un banco de iglesia con la vida destruida, sin saber qué estaba haciendo ahí, porque seguramente había ido obligado por Ire, que me dijo, tienes que venir. Bueno, aquí estoy en obediencia. Dios me transformó, Dios me tocó, Dios me sanó, Dios me cambió. Lo tengo tan fresco. Pero siempre me ha gustado ilustrarlo de la siguiente manera, así como una vasija que representa mi vida. Que por cierto fue lo que dijo el profeta Jeremías allá en Jeremías 18, capítulo 6. Dios le dijo a Jeremías, ¿acaso no puedo hacer lo mismo que hace este alfarero con el barro? Refiriéndose a hacernos de nuevo cada vez que fuese necesario. Son en mis manos como el barro en las manos del alfarero.
Entonces, esta vasija para mí representaba mi vida, ¿sí? Y allí estaba, desde chico la fui llenando de muchas cosas, ¿sí? La fui llenando de mis sueños, algunos de ellos un poco egoístas, producto de las cosas que viví en mi infancia y en mi adolescencia. Empecé a llenarla de proyectos. Muchos de estos proyectos no incluían a Dios en mi vida. Era yo queriendo conquistarlos en mis esfuerzos, con mis recursos. Empecé a llenar mi vida de mi agenda, de mis compromisos, de mis planes. En algún momento empecé a ponerle cosas que no eran buenas para mi vida, relaciones nocivas, malas decisiones, excesos, motivaciones incorrectas para hacer ciertas cosas. Y en un momento esa vasija no lucía bien, estaba rota, tenía agujeros, estaba débil, ¿sí? Quería creer que estaba haciendo lo correcto. Me aterrorizaba pensar que tenía que reconocer que había fallado, que me había equivocado y que necesitaba cambiar, que necesitaba a alguien que viniera a poner orden en mi caos. Era muy orgulloso para reconocer eso y seguía insistiendo: puedo hacerlo yo solo, yo puedo poner en orden mi vida, yo puedo arreglar el caos. Pero seguía fallando una y otra vez, engañándome a mí mismo y aferrándome a la vida que yo quería. Era la vida que yo quería. Esta es la vida que quiero. Esta es la vida que yo quiero. Hasta que se me cruzó Cristo en el camino. Gracias a Dios por eso. Se me atravesó por completo en la vida. Y tocó mi corazón, ¿sí? Cuando Cristo me desafía a seguirle y me lanza esta invitación para nacer de nuevo, yo pensaba que si lo hacía, Cristo iba a venir a bendecir y a prosperar todo lo que yo quería. Tenía un corazón genuino de entregarle mi vida, pero se la estaba entregando así. Le decía: Señor, pero bendice mis planes. Bendice mis proyectos, prospéralos, Dios. Haz que den fruto, Señor. Haz que me vaya bien en estos. Así que se la entregué. Esto es lo que he estado construyendo por tantos años. Es mi proyecto de vida, Dios. Tómalo, bendícelo y prospera todo lo que con tanto esfuerzo y dedicación he venido haciendo por tantos años. Y ahí estaba yo en la presencia de Dios, todavía con un corazón egoísta, pidiéndole al Señor que bendijera todo aquello en lo que yo había estado trabajando y esforzándome. Pero un día le dije: Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Y el Señor tomó mi vida en sus manos y le hizo eso. Y todo quedó reducido a nada. A nada. ¡Wow! Dios, ¿qué estás haciendo en mi vida, Señor? No entiendo. No entiendo. Hasta que empecé a comprender que realmente Él venía a hacer algo nuevo en mí. Que Él no venía a remendar mis metidas de pata. Él quería darme cosas nuevas. Él quería sanar mi corazón, transformar mi vida, transformar mis relaciones, darme sueños nuevos que superaban por mucho los sueños que yo tenía, darme metas nuevas, proyectos nuevos, anhelos nuevos, relaciones nuevas. Pero para eso tenía que dejarlo entrar y que hiciera lo que Él tuviera que hacer, aun si mi vida, la que yo quería, terminaba en eso como terminó. Y solté y le entregué y le dije: Señor, aquí estoy. Y por 15 años Dios no estaba haciendo otra cosa más que transformar mi mente, transformar mi corazón, sanándolo, limpiándolo, depurándolo, porque no soy perfecto aún y Él está trabajando en mi vida, ¿sí? Pero vino a mí y me vistió con ropa nueva, me llamó por mi nombre, me adoptó como su hijo, sopló vida en todo lo que se había muerto, trajo orden al caos, perdonó mis pecados, me regaló vida eterna, y su gracia y su amor me envolvieron de tal forma que
no había manera de que alguien como yo siguiese siendo la misma persona. Es transformación total. Y allí entendí, allí comprendí que nacer de nuevo, ese milagro de ser transformados por el poder de Dios en la integralidad de nuestro ser, mente, alma, cuerpo, no es por ninguna otra razón sino por amor. Porque no hay forma de que un Dios que es amor nos deje en la misma condición en la que Él nos encuentra. Eso no sería amor. El pecado nos deforma, pero por Cristo Jesús, Dios no solo nos transforma, sino que empieza a darle forma a nuestras vidas para que nosotros seamos lo que Dios pensó que teníamos que ser desde el principio. Y fue de esta manera que Cristo finalizó su conversación con Nicodemo, allá a la altura del versículo 16, 18 de Juan 3, que todos lo conocemos. Dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Se resume, ¿saben qué se resume? Porque te amo, Nicodemo, porque te amo, Coco, porque te amo, Guille, porque te amo, Bruno, porque te amo, Ire. Tienes que nacer de nuevo. No puedes continuar así. Tienes que nacer de nuevo. No fue descortesía de Jesús, no fue falta de honra, no fue sarcasmo, no fue agresividad. Fue el amor de un Salvador que sabía lo que necesitaba Nicodemo y que sabe lo que necesitamos nosotros. No, Nicodemo, a mí no me vengas con tu currículum ni con tus elogios. Tienes que nacer de nuevo. Y eso nos recuerda hoy a nosotros. Si es que ya lo experimentamos, gloria al Señor por eso. Si alguien no lo ha experimentado, hoy es un buen momento para poner su vida en manos del Señor y decirle: Señor, haz lo que tengas que hacer. Pero también es un buen momento para decirle: Señor, aquí estoy. Después de tantos años de caminar contigo, aún hay áreas en mi vida que necesitan ser hechas de nuevo. Hazlas, por favor, Dios, ahora. Transfórmame, Señor, sáname y provéeme las fuerzas necesarias para que mi vida sea transformada, sea cambiada y que pueda experimentar de nuevo, Señor, ese milagro que solamente tu Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque nos amas tanto, Señor, de una forma que no podemos comprender, Dios, que cuando te cruzas en nuestro camino, Señor, no nos dejas de la forma en la que nos encuentras, Señor, sino que a partir de allí, Señor, inicia un proceso en nuestras vidas, Dios, en la que vas transformándonos desde adentro hacia afuera, nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Vas llenando nuestros vacíos, Señor, y vas formando el carácter de tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros, Señor. Le damos gracias, Dios, porque podemos venir a tu palabra, Señor, y ser sanados por ella, Dios, consolados por ella, animados, pero también confrontados por ella, Señor. Y hoy también el desafío está para nosotros, Señor. Hay cosas que hemos venido intentando hacer en nuestras fuerzas, Señor, que quizá nos hacen creernos muy capacitados, Señor, que quizá nos hacen creer que estamos en un nivel más elevado, Señor, que quizá algunos hasta el día de hoy dicen: yo no necesito un Salvador, yo puedo hacerlo por mis fuerzas, Dios. Pero tú nos dices hoy: necesitas nacer de nuevo, necesitas poner tu fe y tu esperanza en mí, que soy tu Salvador. Soy el Hijo de Dios que vino a este mundo para ser colgado en una cruz y derramar mi sangre para pagar por tu vida con ella. Señor, yo quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que tú estés tocando nuestros corazones, Señor. Quizá hay alguien hoy en este lugar, Señor, que necesita tener ese encuentro personal contigo y rendirse delante tuyo y reconocer que hay áreas en su vida que necesitan ser restauradas, Señor, que necesitan ser hechas de nuevo, papá. Que tú entres en su vida, Señor, y que sanes tu corazón ahora, Señor.
que tú estés quitando durezas, orgullo, Señor, miedo, prejuicios, vergüenza, Señor, tradiciones, rituales, costumbres huecas y vacías, comportamientos aprendidos, moldes, Señor, que traemos del pasado, que nos tienen hoy anclados a un solo lugar, Señor, para poder experimentar la nueva vida, esa vida abundante que solamente experimentamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te lo pedimos, Dios, que hoy estés obrando, tocando, sanando, Señor, vidas, familias, matrimonios, Señor, aquellos que están atravesando una dificultad de salud, Señor, que tú, porque eres poderoso también, Señor, entres a su vida y sanes, Señor, que tú estés quitando, Señor, todo aquello que hay en nuestro corazón que aún no te honra, Señor. Depura nuestros pensamientos, depura nuestras motivaciones, cambia nuestras actitudes, Señor. Queremos nacer de nuevo, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te lo pedimos, papá, y nos inclinamos delante tuyo, Señor, nos rendimos delante tuyo, Señor, porque reconocemos que tú eres el Rey soberano, el que está sentado en el trono, el que gobierna todas las cosas, Señor. Hoy nos rendimos ante ti, Señor, no podemos más, te entregamos nuestra vida, Señor. Haz algo con ella, hazla nueva, Señor, y cumple tu promesa de 2 Corintios 5:17, Señor, cuando dices que si estamos en Cristo Jesús somos hechos nuevos, Señor, que lo viejo pasa, Dios, para que llegue ya lo nuevo, Señor. Que sea una temporada, Dios, de cosas nuevas en nuestra vida, Señor, porque Cristo Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es quien nos sostiene, es quien sostiene todas las cosas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta reunión, Señor. Gracias, Dios, porque nos vamos con nuevas fuerzas, Señor, esas fuerzas que solo provienen de ti, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra dificultad. Gracias, Señor, por usarnos a pesar de nosotros, Señor, a pesar de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, de nuestra mente finita, incapaz de comprender tus misterios, Señor. Que aún así nos voltees a ver y nos uses, Señor. Es demasiada gracia, Señor. Es más, Dios, de lo que nosotros podríamos pensar, Señor, que podríamos recibir de parte tuya. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por este lugar, gracias por cada vida, por cada persona, Señor, que está siendo hoy sanada, transformada, restaurada, por cada vida que están haciendo en este momento, Señor, pero no, Señor, en las cosas del pasado, sino a partir de lo que Cristo Jesús tiene para cada uno de nosotros. Gracias por cada identidad que está siendo restaurada. No somos lo que otros dicen que somos, nosotros lo que otros nos dijeron, no somos los abusos, los maltratos, los abandonos de otras personas, Señor. Somos tus hijos amados, Señor, por quienes viniste y derramaste tu sangre en la cruz. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestro hogar, Padre, que podamos seguir experimentando tu paz sobrenatural en nuestros corazones, Señor, digiriendo esta palabra, Señor, que nos transforme, Señor, que caiga en tierra fértil, Padre, que se convierta en un árbol que da mucho fruto solamente y únicamente para la honra y la gloria de tu poderoso y santo nombre, Señor. Oro estas cosas, Dios, dándote las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, familia. Que el Señor les bendiga.